Radio IUS no se hace responsable de los comentarios imprudentes dichos en el programa. Son responsabilidad de quien los emite. Come tacos con verduras. Ellos son los peripatéticos. Filosofía, buen humor y otros viajes. Los saluda a su amigo César Paradise. Bienvenidas a su programa. Bienvenidos, sí, no importa. Bienvenidos a su programa familiar Y y dominical. Tenemos un tema muy interesante. Bastante. En la canción que se escuchó al principio del programa se llama Los hijos bastardos de la globalización. Si ustedes ven el video en YouTube, Parchís, ¿no? no, es un grupo español que se llama Escape, y el video trata sobre los niños que producen los juguetes que venden o que regalan en McDonald's. Niños La que- cajita, abro comillas, feliz, Ajá. cierro comillas. Sí, o sea, son niños que trabajan para que otro niño sea feliz en otro país. O sea, sí es algo como que hablando sobre el tema que nos toca hoy, la infancia. Exactamente, hoy tenemos un tema pues bastante interesante sobre texto del famosísimo mes del niño, ¿no? Que es como regresar un poco al discurso cuando hablábamos de lo femenino, que es en conmemoración a la mujer. También desafortunadamente tenemos socialmente que recordar que hay una figura ahí en la sociedad que se llama niño. No, y además también, aparte de eso, como ya lo habíamos comentado en el programa del marxismo, el hecho de las ventas para las personas que se a vender el consumismo. O sea, traemos por ahí dos notas, pues no son notas idiotas, pero bueno, son dos notas Duras. Sí, Una de ellas. una de ellas es bastante, pero no, porque una habla del consumismo y la otra habla de la contra, ¿no? Entonces, pues sean bienvenidos y vamos a empezar con esto. Bueno, pues yo soy su siempre inseguro servidor. Naranja. Vamos a entrar de lleno al tema de la infancia. Es muy interesante abordar el tema de la infancia básicamente por tres cuestiones: sociopolítica, sociocultural, sociohistórica y socioeconómica. Evidentemente tenemos siempre que hacer recordatorio de que este es un programa que aborda diversos temas desde el aspecto pues filosófico y desde buen humor, ¿no? También. Y temas sociales que ocurren en el día a día. Sí, siempre que andan ahí afuera revoloteando, pero justamente la figura de la infancia o del niño como tal es uno de los temas menos abordados en la filosofía. ¿Por qué es importante abordar? Por estos cuatro conceptos que ya decíamos, ¿no? Pero me viene a la mente lo siguiente. Uno, como ya mencionaba, que es uno de los temas menos abordados de la filosofía. Estoy tratando cuando nuestro director de contenidos del programa En las juntas de trabajo previas, ¿no? Tan interesantes e intensas, donde dirimimos y debatimos sobre los temas a tratar acá, cuando establecimos nuestro calendario y sugerimos, ¿no? Propusimos en la infancia, inmediatamente comencé como mentalmente a hacer una búsqueda exhaustiva de textos relacionados con la infancia, e inmediatamente me vino a la mente uno de Giorgio Agamben. Se lo descargan en PDF, digo, para aquellos que medio les guste leer en este formato, que se llama justo Infancia e Historia. E irónicamente no habla como tanto de la infancia, ¿no? Uno, eso, decir que filosóficamente es uno de los temas menos abordados dentro de la filosofía, sí muchísimo, diría, así hasta el hartazgo, por la psicología, tácitamente por el psicoanálisis, ya vamos a hablar de Freud, de Lacan. Pero el segundo tema que me vino como a la mente es, en esta etapa electoral y
¿no? Te vamos a cortar la mano. En ningún, espero que no me mochen la lengua, ¿no? Por decir esto, porque por ahí hay que cortar muchas cosas. Realmente creo que haciendo una revisión, si bien no exhaustiva, pero sí al menos lo que saben, ¿no? Que es prácticamente todo el día, no he escuchado en ninguno de los 5 relacionado con el bienestar de la infancia. Y mira la gravedad de esto, porque entonces, pues, vulgar y coloquialmente se dice que los niños son el futuro del país. Y claro, ciertamente hay eso razón, ¿no? O sea, uno puede estar como en un cunario, ¿no? En cualquier hospital, y puede estar viendo de los niños, y tú no sabes si ese bebé es el próximo Mahatma Gandhi o el próximo Hitler. O sea, uno no lo sabe. O un obrero cualquiera. O sea, me queda claro que cuando nosotros inmediatamente asociamos la figura del niño, es futuro, inocencia incluso, y es como tema si realmente el ser humano en los inicios de la historia de vida me refiero, es en realidad inocente, y caemos como en este discurso de Rousseau, uno de los contractualistas más importantes del siglo XVI-XVII, en donde dice que el individuo en realidad nace bien, nace bondadoso, pero es la propia sociedad como caldo de cultivo que genera el virus o el fenómeno, digamos, bacteriológico, socialmente hablando, donde contamina al individuo, ¿no? Me vienen a la mente como muchos temas relacionados directamente con la infancia, o sea, más allá del discurso psicoanalítico, que evidentemente lo vamos a abordar, en donde se habla de la formación del síntoma, hay muchísimas conferencias, ¿no?, de las obras completas editadas por Amorrotu, ¿no?, por ejemplo, para Freud, o el seminario 3 de la psicosis de Lacan, por ejemplo, o el seminario 8 de la angustia, del mismo Jacques Lacan, en donde habla sobre la importancia de la figura de la infancia, ¿no? Y ahora vamos a hablar psicoanalíticamente de cómo lo interpreta Lacan. Pero me queda claro que evidentemente hoy nuestros niños, así como nuestras mujeres, así como nuestros ancianos, así como nuestros amigos, amigas, que pertenecen a la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual, etcétera, etcétera, todos estos grupos, abro comillas, vulnerables, cierro comillas, están totalmente desprotegidos por el Estado. Y es que, mira, como tú lo dices, cuando nace un niño, se supone que es un hijo del pueblo, una persona que no tiene ni cultura, no tiene idioma, y como dices, todo eso lo vamos bombardeando nosotros, el círculo social en el que se desarrolla. No tiene maldad, no sabe lo que es el bien y el mal. Claro. Y lo primero que enseñamos a un niño es no. El no. El no. No es existas, no pienses, no digas. No Sí. Entonces, creo que desde ahí ya lo estamos limitando bastante. Aunque si disertamos un poquito más, yo podría contraargumentar tu dicho por lo siguiente. Tú dices, bueno, no lo hace con maldad. Y sí, no. Kant, en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, dice, hasta un niño sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces, ¿por qué? El mismo Kant dice, ¿y entonces por qué la humanidad está inmersa en esta maldad? Ese mismo discurso, de ese librazo de Kant, lo retoma Hannah Arendt en otro texto extraordinario que se llama La banalidad del mal, donde dice, bueno, si Kant entonces refiere que hasta un niño conoce la diferencia entre el bien y el mal, ¿por qué normalizamos? Es un concepto bastante Foucaultiano. ¿Por qué normalizamos esa banalidad del mal? Es decir, yo puedo contraargumentar tu dicho en el sentido de que tú dices, bueno, un niño no nace con cultura. Hay momentos en los que el niño aún ni siquiera nace, ni siquiera está gestado, ni siquiera tiene una manita ya formada, y el papá ya quiere que sea abogado, la mamá ya quiere que sea cualquier cosa que se te venga a la mente. Ya tiene un equipo de fútbol asignado, ya tiene un rol social asignado. Entonces,
en ese momento coartamos y limitamos la libertad de elección, porque lo vemos platicando tú y yo en el camino. De repente la exigencia social, cultural y familiar tiene un peso tajante para decirte, ten un hijo, trasciende, como si esa fuera la única manera de trascender, como si esa fuera la única manera de coexistir en en este mundo. generando un ente Sí. y limitándole su libertad. Un aparte. ente que ni siquiera pide nacer, ¿eh? Ninguno de nosotros pedimos. Sí, o sea, un ente que ni siquiera, o sea, Ninguno de nosotros pedimos nuestra sí, sí, familia. sí, de esa parte sí te Ninguno entiendo. pedimos nuestros padres, pero sin embargo, pues unos tuvimos una infancia extraordinaria y otros desafortunadamente no. O sea, hay cosas que yo recuerdo de niño, yo fui un niño muy raro, obvio, ¿no? Sigue siendo una persona muy rara. Siempre pensamos que era muy rara. Pero a veces uno desea, o sea, dentro de esta misma limitación y coercitividad social, uno dice, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello, ¿cómo quisiera crecer? Yo ahorita a mi edad digo, qué tonto era Pero voy a- deseando eso, ¿no? Mi hermano publicó en una red social, en Facebook, dijo, desear ser adulto fue el deseo más tonto que pude haber tenido de niño. Sí, Y tiene razón. Hasta hay películas, ¿no? Donde de repente nacen y se convierten en adultos. Bueno, vamos a Vamos a corte, corte. periodístico, regresamos. Necesitamos otro Mis programa. niños, regresamos, mis niños. Regresamos, mis niños. Mis niños Peripatéticos. peripatéticos. Bueno, pues queremos invitarlos A que nos sigan. que nos sigan en redes. Primero, agradecer esa introducción de Lel Luthier extraordinaria para aquellos que nos siguen, pues que se echen un vistazo ahí en YouTube de Lel Luthier, realmente muy bueno, gracias a la producción. Y ya que aprovechando, estamos en YouTube, nos pueden seguir en vivo en Radio News, El Mundo al Derecho, en YouTube y en nuestras redes sociales, en la fanpage que es Los Peripatéticos México, sí, y en Twitter como Los Peripatéticos, @losPeripatéticos. A mí me encuentran en Facebook como César Paradise y en Twitter como Un Tal Paradise. ¿A ti, amigo? a mí en Facebook, igual en fanpage personal, profesional, por decirlo, me encuentran como Aldaraca, y en Twitter como @AldaracaForense. Pues, Continuar con este programa, con este continuamos. tema. Creo que les va a faltar otro sí, ¿verdad? de Sí. estos. Tenemos Voy a hacer de bastante. infancia y el próximo programa, adolescencia. Porque esa transición Y es es la harto más complicada, difícil, es es la más harto difícil, ¿no? Y pregúntele a las mamás que tienen los niños. A las mamás. secundaria. Fíjate, aquí se trata de ir esto como tomando un poco la ideología hegeliana, ¿no? Que el conocimiento no es meramente acumulativo, sino más bien zigzagueante, es decir, es un ir y venir, ¿no? Uno de repente puede consultar libremente cualquier manual de la historia de la filosofía, el que yo le recomiendo particularmente, que es extraordinario, que es Historia de la Filosofía Occidental de Bertrand Russell, es maravilloso, gente, se los cargan en PDF también. Ustedes pueden pensar que realmente la filosofía es un ir y venir, ¿no? O sea, si bien es cierto que cuando uno estudia filosofía, lleva Historia de la Filosofía 1, 2, hasta el 8 y no terminas, no te alcanzan 4 años para entenderla, pero también es cierto que en estos manuales vemos que la filosofía es un ir y venir. Y yo creo que es justamente eso la intención de este programa, ¿no? Ir acumulando contenidos. Si nosotros retomamos los temas que hemos abordado con anterioridad, vamos a encontrar que muchos se van hilando y se van entrelazando en este tejido para poder entender más allá de la sociedad, pues al individuo tal cual, ¿no? Que es una de las grandes preguntas que se hace la filosofía y que Leibniz extraordinariamente la resume en por qué el ser. Pero si no concatenamos el tema de la infancia, por ejemplo, con el tema del amor, con el tema de lo femenino, vamos a entender que hay un rol también destinado a las niñas. O sea, Destinado desde las Barbies. sí, las niñas nacen niñas
y entonces ya tienen un rol asignado, porque vemos los juguetes, por ejemplo, desde noviembre a obviamente enero, bombardear por los Reyes y Santa Cruz, que sí existen. Vamos viendo que la gran mayoría de los juguetes que están asignados a niñas tienen que ver con el rol materno. O sea, la carriolita, la muñequita, el juego de cocinita. Bueno, pero es que, amigo, desde antes está asignado. O sea, oye, ¿ya sabes qué es? Claro, ¿Ya sabes qué es? ¿Es que es niño o es niña? Para ponerle Para ya el color, sí. el color. O sea, ya desde ahí ya están asignando un rol femenino de la mujer va a usar rojo y azul. Eso yo también lo mencionaba en el programa De lo femenino. de lo femenino y del creacionismo contra la evolución, sobre que como humanidad tenemos como una ansiedad incesante sobre el origen. O sea, tener la necesidad de saber cuál es el sexo biológico, no solamente el género, o sea, porque el género es la construcción social, cómo nos asumimos como individuos, sino el sexo biológico, ser niño o niña. ¿Por qué? Pues porque quiero llevarle el nombre rosa o azul, Porque yo le voy a llevar el cuarto, porque quiero comprar un juguete, un valor o un juego de té. Y entonces cuando el niño se interesa por jugar con muñecas, Es malo. como el Bronco le cortan la mano. Fíjate, ¿No? yo desafortunadamente... perdón, amigo, la niña que se interesa por carritos, o por valor, o por machorra, fútbol, es o sea, machorra. se le extrae de ese rol asignado y no se le dice libremente el por qué debe circunscribirse a ese rol. Nunca se le explica, simplemente viene la imposición del poder parental, ¿no? ¿Por qué el niño? ¿Y por qué no puedo jugar con muñecas? Porque no. Pero, exacto, Pero, es lo malo. porque Ni no. siquiera tenemos el derecho de réplica. O sea, No. tú como niño, ni siquiera puedes defenderte. ¿Por qué? Porque lo que es la autoridad y es la ley y es lo que se tiene que hacer. Claro, hay los extremos. Por ejemplo, Fernando todavía juega con muñecas, ¿no? Afortunadamente ya inflables, pero tiene no lo tiene. el derecho de decisión, ya se está pasando a Fernanda. Sí, o sea, no pasa nada. Pero dentro de ese signo es bien interesante. Vamos a hablar sobre el concepto que tiene Lacan sobre el infancia. Antes que avancemos, nada más déjame mencionar, lo que no sabemos o lo que no entendemos como padres es que cuando el niño está en el vientre, al final de cuentas somos asexuales. Cromosomas ya dictaminaron si vas a ser hombre o vas a ser mujer, pero en el vientre llega un momento en el que no tenemos el sexo definido, o sea, hombre masculino o femenino, somos asexuales. Por eso es que los hombres tenemos mamas, como tal, se llaman mamas. O sea, somos asexuales y ni siquiera tenemos definido eso. Los cromosomas sí, pero todavía nos falta generar y reproducir ese sexo. Claro. Y aparte, lo mencionábamos en el tema de lo femenino, o sea, en este país, en esta sociedad, En esta sociedad, más que tener el país. un cromosoma XX es lapidar. Sí, sí, sí. O sea, es una sentencia terrible. Lo acabamos de ver con lo que veníamos platicando. La Exactamente. reportera que ayer Sucedió sufrió ayer, ¿no? una agresión sexual por parte de un pseudo aficionado, un cobarde. Un cobarde en una agresión sexual. Yo defiendo a la reportera, o sea, y qué triste que... Es triste, pero por otro lado, es el reflejo de México. Pero no es que estás generalizando, Es no que somos ese- todos así, amigo. No, yo me refiero a la manera en cómo se conceptualiza la autoridad y la banalidad ante lo vulgar. O sea, actualmente no hay un respeto a la norma, no hay un respeto a la autoridad, A la ley, no hay un respeto a la ley, porque efectivamente no hay una autoridad que imponga esa ética, moral o social, o sea, esa axiología cultural en México, pocas veces la vemos Mira, de una manera instrumental. yo creo que el hecho de la realidad.
el hecho que pasó ayer no se lo voy a reprochar a la autoridad, se lo voy a reprochar a la familia que crió a ese cobarde. ¿Dónde quedaron los valores éticos y la formación familiar que él tuvo? O sea, de cierta manera, ya no se lo voy a decir a la autoridad. Creo que esto no se lo voy a reprochar a la autoridad, se lo voy a reprochar a su mamá y a su papá, del cobarde que hizo esa acción. Sí, no, porque por ejemplo, yéndonos como a lo más sombrío de ser niño, ¿no? Todas estas bandas, toda esta delincuencia organizada que trafican sexualmente con niños, toda la de blancas, toda la pornografía infantil que existe en nuestro país, ¿por qué es? Porque la autoridad lo permite, porque no hay una ley que regule eso de manera tajante. Y es que escuchamos, seguimos con este post-debate y este electorera, pero escuchamos que todo, o sea, es como constante, ¿no? Y que no sé qué, y todo el peso de la ley, y que no sé qué, y somos un Estado de Derecho. Mentira. O sea, hoy el secretario de Gobierno dice que el Estado no está rebasado por la criminalidad. ¿En qué? ¿Secretario de Gobernación de qué países? Sí. ¿De Alemania o...? No, Suiza, o sea, es una burla, es una burla. Entonces, para los que realmente tenemos conocimiento de lo que está pasando en este país. Claro, y es regresar al tema de los niños. O sea, los niños en realidad, al ser un grupo vulnerable, no existen leyes. O sea, la ley a la letra, pues es bastante romántica. Toda ley es romántica. Y que me perdonen los abogados, que me disculpen, pero toda ley es bastante romántica. Hay un romanticismo exacerbado en la construcción legislativa y en la promoción de esas letras. Pero cuando buscamos aplicarlo a una sociedad como la nuestra, no nos alcanza. Giorgio Agamben, en Homo Sacer, precisamente habla sobre la biopolítica, cómo cada Estado se faculta a sí mismo para recular sobre las mismas normas que han creado. ¿Por qué? Para beneficios propios individuales de los que están arriba, de los que se estructuran en el poder y de los que dirigen a ciertas naciones. En ese momento estamos descuidando toda la actividad de nuestra infancia, porque la ley dice que los niños deben ser libres de violencia, que deben tener acceso a la cultura, a la diversión, a la educación. ¿Y por qué hay un niño en la esquina vendiendo mazapanes? Limpiando vidrios. ¿Por qué? Mira, yo te voy a decir... Porque hay romanticismo en la ley. Hay un reportaje en el que entrevistan a un político alemán, en el que dice, la Constitución mexicana es la mejor Constitución. Desde 1917 ha recibido múltiples premios a nivel internacional. Lástima de políticos que tenemos. Una falacia. Y no recuerdo la mejor novela que se ha escrito. No recuerdo quién dijo esto más o menos. El pueblo que necesita muchas leyes es porque no ha concebido una sociedad civil. El simple hecho de que tengamos una ley, por ejemplo, para una vida libre de violencias a la mujer, lo tienes que regular porque vivimos como primates aborígenes, ¿no? El interés social y superior del menor. Así se llama, el interés superior del menor. Esa es una ley que no procede. Pero bueno, vamos a un corte. Mis niños deprimidos, vamos a un corte. Regresamos, mis niños, los quiero. Regresamos, mis niños, regresamos, mis queridos peripatéticos. Contarles. Creo que el punto medio en dos filósofos. Vamos a cerrarlo a dos filósofos para responder a Brenda, ¿no?
pesimista, que es la homo. Digamos como que su antagónico. Había como al respecto que si desde la infancia a un niño de 8 años aptitudes, valores, Tarzán, ¿no? Desarrollado
malo, ¿por qué? Porque la sociedad es mala. Fans como Foné. No quiero decir discriminación. Mi mamá, nosotros seguimos ese ejemplo, Pero regresamos, mis queridos peripatéticos. Hubiera estado grandioso tener como a Barney, no sé, a Chabelo. Chabelo, el niño, el niño eterno, ¿no? Sí, Fíjate con el cómo, diablo. cómo
O sea, nos burlamos mucho de Chabelo. Yo creo que es uno de los que más memes debe tener. O sea, si hubiera un, no sé, memómetro, no sé, palabra nada, neologismo, estaría entre los, junto con tu presidente, ¿no? Estaría como que ahí... ¿Qué habla, vive, sí, ¿Qué habla, que yo soy... Pero fíjate, nada más, 2 comentarios rapidísimos antes de pasar a la nota. Uno, el primero. En el relato bíblico me parece bastante interesante rescatar esto, ¿no? Tal cual la figura del niño tampoco está como tan presente, ¿no? Digamos, cuando Dios en Génesis crea al hombre y a la mujer, pues ya los crea adultos. Quédate. No sé. Pero, por ejemplo, ya después cuando viene que dice la sentencia, ¿no? De no se alimenten del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque morirán inmediatamente, no mueren. Y continúa, tú sigues leyendo el Génesis y te habla de que Adán vivió 800 y tantos años y Matusalén casi 1000 años, o sea, vivían muchísimo, pero en realidad no te dicen, bueno, pues es que de niños, o sea, si nosotros nos circunscribimos a que la infancia dentro del ciclo vital, regresamos a la psicología un poco, al ciclo vital, que significa el ciclo de vida, pues, es impresionante la importancia que tiene la infancia, ¿no? O sea, para Freud y todo el psicoanálisis y todos los psicoanalistas que vinieron después, Karen Horney con sus necesidades neuróticas, Winnicott, el mismo Jung, es decir, todo se circunscribe a la infancia. El mismo Freud, hablaba sobre la importancia que tiene el vivir la infancia. Entonces, digamos, psicoanalíticamente no puedes hacer ese análisis de la Biblia, de los personajes principales o protagonistas del relato bíblico, porque no hay como un antecedente. Si nosotros en realidad nos circunscribimos a describirnos a nosotros mismos, pues lo que vamos a decir es historias. Nuestra identidad en realidad viene regulada por el discurso anterior al presente. O sea, tú pregúntale a alguien, ¿quién eres? Y te va a decir, bueno, soy esto, soy lo otro, pero te va a hablar a partir de ese momento hacia atrás. Nunca nadie te va a decir, yo soy, y entonces expector hacia el futuro. Nunca nadie es algo que no ha sido. Siempre todos somos historia, pasado, y cuando los que hemos tenido oportunidad, evidentemente, de ir a un proceso psicoterapéutico, y en alguna parte de mi vida me dediqué a la clínica, pues claro, tienes que encontrar los traumatismos psicológicos que derivaron de la infancia. Yo aquí creo que hablando de la Iglesia Católica, creo que la infancia está tan reprimida que también la infancia de Jesús no estaba. Pero se celebra su nacimiento. Pero nada más, es mínimo. O sea, en el catolicismo romano, pero se celebra. Tan así que, por ejemplo, en el nacimiento, se llama nacimiento. Por eso, pero... O sea, esta representación gráfica que ponemos al pie del árbol de Navidad, nace y la infancia se la quitan y ya sale joven adulto. Sí, de repente ya es como... ya es un muy joven cercano, adulto. O sea, tan reprimida está la infancia que es esto, ¿no? Pues en la Biblia lo tocan como tal. O sea, tenemos el nacimiento, pero del nacimiento nos pasamos a la adultez. Sí, hay relatos, pero sí, son realmente... damos la nota, amigo. Vamos a la nota. Tenemos 2 notas, un pro y un contra. Híjole, sí. Hablando sobre la fecha, la que se aproxima, que es la del 30 de abril, que es el Día del Niño, tenemos una nota en la cual dice, ¿cuánto gastan los mexicanos para celebrar el Día del Niño? Esta es abrimos comillas, dices tú, esta es la chida, la buena onda. Se estima que las ventas del Día del Niño alcancen 2.353 millones de pesos. Sí. Esto se estima en gastos entre ropa, restaurantes, juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la contra sería, como tal... Pero que encuentras un poco la nota, me estaciono acá en la nota. 2.5 esto solamente es para la Ciudad de México. INEGI estima que hay cerca de 2.5 millones de niños en la Ciudad de México.
los regalos, entre comillas, más recurrentes es hamburguesas, pizzas, pasteles, electrónicos, que regalarle ropa a un niño es como darle una patada en la cara. Pero tienes que poner tu cara feliz de, ¡ay, era lo que decía! No, eso fíjate, eso es lo más interesante de cuando eres niño. No te importan los estándares sociales. Eres auténtico, eres libre. Te No te importa importa en quedar la juventud, bien. en la pubertad. Por eso está este dicho tan vulgar, pero muy cierto que los niños y los borrachos dicen la siempre verdad. la verdad. Yo por eso era un niño borracho. Yo Para no sé ser borracho. O sea, porque de verdad, al niño no le interesa el convencionalismo, a quedar bien, es auténtico, es rapaz, es él mismo, ¿no? Entonces regalarle a un niño ropa es como patearlo en la espalda, o sea, no sé. Y ahora, Bueno, cansado, ibas al cine, sí, o sea, vamos a regalar al niño, también vamos al la- cine. O sea, eso lo hacemos todos los domingos, ¿no? No, pero espérate, el consumismo. Y aparte, vamos al cine, sí. ¿Qué película vamos a ver? Una para los papás. No, bueno, ya, eso es lo que voy. El consumismo también ya se ha fijado en estas fechas. La película, entre comillas, más interesante de este verano es Infinity War, No sé de qué me habla. una película de Marvel Comics, de estas revistas, es destinada a los niños. La sacaron 3 días antes del Día del Niño, que es el 27, mañana se estrena. Entonces, vamos hacia el consumismo. O sea, y te regalo vamos a ir al cine, sí, vamos al cine cada 8 días, cada 15, pero no, esta va a estar más chida porque es la película que se va a estrenar y todos los Pero superhéroes. aparte es interesante porque hay que como administrarse bien, ¿no? Digo, que ya no tenemos hijos, pero los que tienen hijos, está también como cercano y agarra como que entre al final de la quincena de Azul y abril Buenas Noches, entre que y tengo y no entre la tengo. primera Ajá. de mayo. Y viene el 10 de mayo, ya hablamos sobre También de eso. las Vamos a cifras. dar nota, el contra La de contra. la contra. Que es México más o menos más nuestra realidad. es nuestra realidad, Triste. desafortunadamente. En México hay 3.170.000 niños que se ven obligados a trabajar. Ay, híjole. Y con eso digo todo. La nota es muy pequeña. Habla 3,5 millones de niños que trabajan. así, digo, la nota lo dice todo. El número es decepcionante. ¿Y dónde está el como Estado? sociedad. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está nuestra iglesia? ¿Dónde está la familia? ¿Y ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la iglesia que te ¿Dónde dice está la familia? da un diezmo para ayudar a los pobres? Yo sigo viendo 3 millones, casi 3,5 millones de niños que siguen trabajando en el metro vendiendo dulces. A los Cuando tendrían niños. que estar apoyando sus habilidades. Triste. Sí, regresamos un poco. Próximo jueves a las 9 de la